No fue un accidente, ni un mareo provocado por el incienso sofocante de la misa mayor. Cientos de testigos en la plaza de armas vieron el momento exacto en que la devoción se convirtió en horror. Doña Isabela, con su vientre abultado de 8 meses, descendía lentamente los escalones de piedra de la catedral, sonriendo con esa arrogancia de quien se cree intocable ante Dios y los hombres. Pero detrás de ella, como una sombra alargada por el sol del mediodía, estaba Casilda. No hubo gritos previos ni discusiones, solo el movimiento frío y calculado de 2 manos negras, marcadas por el trabajo forzado, que se posaron firmemente sobre la espalda cubierta de seda de la señora. Un empujón seco, brutal, decidido. El silencio sepulcral que siguió solo fue roto por el sonido estremecedor del cuerpo de la aristócrata rodando, golpe tras golpe, contra la piedra inerte, mientras Casilda permanecía en la cima, inmóvil, observando la caída no con miedo, sino con la sonrisa macabra de quien finalmente ha cobrado una deuda de sangre que el oro nunca podría pagar. Antes de que las campanas de la catedral toquen a duelo y desvelemos los secretos que mancharon de sangre el altar mayor, te invito a unirte a nuestra cofradía de sombras. Si tienes el valor de mirar la historia a los ojos y descubrir las verdades que los libros de texto intentaron enterrar, suscríbete ahora mismo al canal Venganza Colonial. Activa la campana de notificaciones porque aquí el silencio no existe y cada susurro es un grito de guerra que merece ser escuchado. Para comprender la magnitud del sacrilegio cometido por Casilda aquel domingo fatídico, no basta con mirar la escena del crimen. Debemos retroceder hasta las entrañas de la casona de los Monteros, el lugar donde se gestó el odio, gota a gota, como un veneno lento servido en copa de plata. La sociedad colonial veía en doña Isabela a la encarnación de la virtud materna, una mujer joven y devota que tras años de infertilidad y plegarias desesperadas finalmente llevaba en su vientre al heredero que perpetuaría el linaje y la fortuna de don Álvaro. Pero puertas adentro, lejos de las miradas curiosas de la plaza y bajo el techo de caoba que crujía por las noches, la realidad era un infierno meticulosamente orquestado. Casilda no era una esclava cualquiera comprada en el mercado de la costa. Ella había nacido en la hacienda, criada casi a la sombra de los amos, conocedora de cada pasadizo y de cada pecado inconfesable de la familia. Su posición como criada personal de la señora la obligaba a ser testigo mudo de una crueldad que no dejaba marcas en la piel, sino en el alma. Doña Isabela, con su rostro de porcelana y sus manos suaves que jamás habían tocado la tierra, poseía una maldad refinada, alimentada por una inseguridad enfermiza. Sabía que Casilda compartía con don Álvaro un pasado nebuloso, una complicidad silenciosa que a la señora le carcomía las entrañas, provocándole celos que la llevaban al borde de la locura. El embarazo de Isabela no trajo paz a la casa, sino una tiranía insoportable. Su estado de gravidez se convirtió en su escudo y su arma. Exigía atenciones desmedidas a cualquier hora de la madrugada y castigaba con severidad cualquier demora, utilizando su condición delicada como justificación para caprichos sádicos. Casilda, encargada de velar por el sueño y la alimentación de la mujer que la despreciaba, tuvo que soportar humillaciones que iban más allá de la servidumbre. Isabela se burlaba de la esterilidad forzada de Casilda, de sus hijos vendidos años atrás, recordándole cada día, mientras acariciaba su propio vientre abultado, que la sangre de los esclavos estaba destinada al olvido, mientras que la suya gobernaría el mundo. Pero lo que la señora ignoraba en su ceguera de poder es que el resentimiento es una semilla que crece con fuerza en la oscuridad. Casilda no estaba resignada.
Estaba esperando. Observaba cómo el feto crecía, cómo la arrogancia de Isabela se hinchaba a la par de su cuerpo y cómo don Álvaro, el supuesto patriarca de mano dura, se volvía cada vez más distante, ocultando un secreto sobre la paternidad de ese niño que, de salir a la luz, haría temblar los cimientos de la iglesia misma. La caída en la catedral no fue un impulso momentáneo, fue la conclusión de un drama doméstico asfixiante, donde las paredes oían y los silencios gritaban venganza. Ahora necesito saber quiénes están conmigo en este relato. Detén todo lo que estás haciendo y baja a los comentarios. Escribe la palabra sacrilegio si crees que hay crímenes que la justicia divina tarda demasiado en castigar y que a veces requieren de una mano humana. Además, cuéntame desde qué ciudad y país nos estás viendo hoy. Quiero saber hasta qué rincón del mundo llegan nuestras historias de venganza. Los estaré leyendo a todos. La casona de los Monteros no era un hogar, era una fortaleza de mármol y maderas nobles construida sobre los huesos de una injusticia perpetua. Su fachada impecable, bañada por el sol inclemente de las colonias, ocultaba una putrefacción moral tan profunda como los pozos negros donde arrojaban los restos de la caña de azúcar molida. Al frente de esta tiranía doméstica se encontraba don Álvaro de Montero, el hacendado, un hombre que, a sus 40 años, ya cargaba el peso de una fortuna amasada con sudor ajeno y una conciencia que, aunque intentaba acallar con brandy de Jerez y rezos en voz alta, le susurraba traiciones en la oscuridad. Don Álvaro era la imagen del poder colonial, alto, de porte severo, con un bigote cuidado que ocultaba la crueldad de su boca y unos ojos de color miel que habían aprendido a mirar a sus semejantes, especialmente a los esclavizados, como herramientas desechables. Pero el poder que ejercía sobre cientos de almas no se extendía, curiosamente, al interior de su propia alcoba. La llegada de doña Isabela, una prima lejana traída de España por conveniencia y por su dote, había sellado un matrimonio estéril en afecto, pero fructífero en resentimiento. Isabela, 15 años menor que su esposo, había sido educada para reinar en un salón, no para amar. Su belleza era fría, de estatua pulida, y su ambición infinita. Al descubrir la impotencia velada de don Álvaro, su frustración se había transformado en una crueldad metódica que aplicaba con precisión quirúrgica sobre el único ser que le representaba una amenaza constante y silenciosa: Casilda. La esclava, por su parte, era el polo opuesto, de piel oscura como la tierra fértil, de una belleza robusta y resignada, poseía una inteligencia aguda y una dignidad que ni la peor paliza había podido doblegar. Ella había sido la niña de compañía de don Álvaro, la confidente adolescente y años más tarde la amante forzada de la que nacieron 2 hijos, arrebatados y vendidos al cumplir los 5 años para que no contaminaran la pureza de la casa principal. Esta venta, orquestada por la propia Isabela como regalo de bodas a sí misma, era la herida abierta y purulenta en el alma de Casilda, el combustible silencioso de su venganza. En el complejo entramado de la hacienda había otra figura que tejía la red del tormento, el capataz, Rodrigo de la Vega. Rodrigo era un criollo bajo, de espaldas anchas y ojos pequeños y astutos que no perdían detalle. Si don Álvaro era el amo de la ley, Rodrigo era el amo del dolor. Su lealtad a Montero era ciega y brutal, pero detrás de esa obediencia férrea latía una envidia venenosa hacia su patrón y una obsesión enferma por Casilda. Él era el encargado de ejecutar los castigos, de garantizar que el miedo fuera el único amo de los campos de caña. Y su sadismo se exacerbaba cada vez que don Álvaro se acercaba a Casilda, incluso para darle una orden trivial. Rodrigo soñaba con el día en que la hacienda pasaría a sus manos y Casilda sería doblegada,
no solo por la cadena, sino por su voluntad. Para Casilda, Rodrigo era el látigo visible, el instrumento del infierno diario. Pero Isabela era el arquitecto del Calvario, la mente que disfrutaba de la tortura psicológica. La señora había manipulado a Rodrigo para que vigilara a Casilda con una ferocidad inaudita, prometiéndole tierras o la liberación de su propia hermana, una promesa que jamás cumpliría, pero que bastaba para mantener al capataz en un estado de servilismo brutal. La tensión en la casona era casi palpable. El gran secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar, era el motivo real del matrimonio y la desesperación de don Álvaro por un heredero legítimo. Los rumores susurraban que la fortuna de los Monteros estaba vinculada a una cláusula testamentaria antigua y draconiana. Si el hacendado moría sin un hijo nacido de su esposa en el matrimonio, toda la propiedad pasaría a manos de un primo lejano, un hombre sin piedad que prometía un régimen de terror aún mayor para los esclavizados. La presión de esta cláusula era lo que había empujado a don Álvaro a la locura. Cuando doña Isabela finalmente anunció su embarazo, la celebración fue estridente, pero el alivio de don Álvaro parecía forzado. Casilda, que había estado observando la anatomía del amo y la señora con la intimidad que solo una criada puede conocer, notó detalles que nadie más vio. La forma en que Isabela evitaba tocar el brazo de su esposo, la impaciencia de Montero por acelerar los trámites legales del heredero y, lo más importante, las visitas secretas de la señora al pueblo, lejos de la hacienda, siempre bajo el pretexto de visitar a una tía enferma. Una de esas noches, mientras Casilda preparaba la infusión de tilo que doña Isabela requería para sus nervios de gestante, escuchó una conversación acalorada. Don Álvaro, borracho y furioso, confrontaba a su esposa. «Ese niño no tiene mis ojos, Isabela, ni mi sangre. ¿Crees que soy ciego? Este ardid te costará más caro que toda la dote que trajiste de Sevilla». La respuesta de Isabela fue un siseo frío, venenoso. «Tú me prometiste un nombre, don Álvaro, y si no puedes dármelo por la naturaleza, yo lo buscaré donde sea necesario para salvar nuestro apellido. El niño será Monteros, llevará tu nombre y heredará esta tierra. ¿O prefieres que tus peones sepan la verdad sobre tu falta? ¿Prefieres que tu fortuna se desvanezca como humo? El secreto es el cemento de nuestra unión, esposo. O lo aceptas, o ambos caemos». Casilda se retiró en silencio, con el corazón latiendo desbocado. La verdad se había revelado no como un rumor, sino como una confesión en voz alta. El heredero, por el cual doña Isabela había infligido tanto dolor y se había revestido de tanta santidad, era ilegítimo, fruto de una traición calculada. En ese instante, la venganza de Casilda dejó de ser un simple deseo de justicia por sus hijos perdidos y se transformó en un plan maestro y de doble filo. Si el niño no era de don Álvaro, la caída de Isabela no solo castigaría la crueldad de la señora, sino que también desmantelaría la única cosa que mantenía a don Álvaro a flote: el poder. Casilda entendió que la mejor venganza no era matar, sino destruir el símbolo de la opresión. La caída del heredero ilegítimo significaba la ruina legal y social de los Montero, la anulación de su dinastía y, lo más exquisito, la exposición de la mentira de Isabela ante la sociedad. Con esa nueva revelación, Casilda comenzó a tejer su telaraña. Ya no se trataba de una pelea entre esclava y ama, se trataba de un juego de ajedrez donde el peón, finalmente, había descubierto la debilidad fatal del rey y la reina. La espera había terminado. La deuda silenciosa de sus hijos sería cobrada con la caída del futuro falso heredero. Esta historia está llena de secretos oscuros. Si fueras Casilda, ¿qué habría sido más difícil de soportar?
el látigo del capataz Rodrigo o la crueldad psicológica y los celos venenosos de doña Isabela? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Látigo o crueldad? Quiero saber qué tipo de injusticia resuena más en ustedes. El descubrimiento de la bastardía del heredero no alivió la carga de Casilda. Por el contrario, la hizo más pesada, pues ahora cargaba con el peso de una verdad explosiva. Su plan no podía ser precipitado. Necesitaba ser ejecutado con la precisión de un relojero. Casilda comenzó a cambiar sutilmente sus rutinas, a observar a doña Isabela no como su ama, sino como la víctima que debía ser guiada hacia su propio precipicio. Su primer paso fue estratégico: ganarse, o al menos neutralizar, a Rodrigo de la Vega, el capataz. Ella sabía que el látigo de Rodrigo no era el mayor peligro, sino su mirada constante, su omnipresencia. Si Rodrigo sospechaba, el plan se desmoronaría antes de que la piedra de la catedral tocara el vientre de la señora. Casilda, actuando con una frialdad ensayada, comenzó a mostrar una sumisión aparente y renovada al capataz. Dejó de resistir sus miradas. Incluso permitió que la ayudara con las tareas más pesadas que la señora Isabela le imponía con saña, como mover grandes tinajas de agua o cargar cestos de ropa pesada. Este cambio de actitud confundió a Rodrigo. Acostumbrado a la resistencia férrea y al desprecio mudo de Casilda, la nueva docilidad era un bálsamo para su ego atormentado. Él comenzó a frecuentar los barracones más a menudo, buscando la cercanía de Casilda, ofreciéndole pequeños favores. Una ración extra de maíz, un descanso de las tareas en el sol más abrasador. Casilda aceptaba estos gestos con una gratitud superficial, calculando cada palabra. Le susurró que la señora Isabela la había castigado con más crueldad que nunca, que el embarazo la había vuelto una víbora con el alma negra, y que ella, Casilda, ya estaba cansada de luchar. Este acercamiento intencionado tuvo el efecto deseado. Rodrigo, intoxicado por la falsa esperanza de que Casilda finalmente cediera a sus deseos, bajó la guardia. Dejó de reportar sus movimientos a don Álvaro y a doña Isabela con el mismo rigor. Empezó a creer que, si Casilda lograba librarse de la señora, por medios naturales o divinos, quizás él podría ocupar un lugar más prominente, no solo en la hacienda, sino en la vida de Casilda. Lo que Rodrigo no sabía es que, al ofrecerle protección, se estaba convirtiendo en el escudo involuntario que Casilda necesitaba para moverse con libertad en la oscuridad. Casilda aprovechó un momento de falsa intimidad en la cocina, mientras la señora dormía su siesta de mediodía, para sonsacarle información crucial a Rodrigo. Con una voz baja y que sonaba a confidencia, le preguntó por los movimientos del amo y de la señora en el pueblo, especialmente en los días previos a la confirmación del embarazo. Rodrigo, hinchado por la confianza, le reveló que don Álvaro había estado ausente por semanas en un viaje de negocios al interior, coincidiendo con las misteriosas visitas a la tía enferma de doña Isabela. Y lo que fue aún más revelador, Rodrigo había visto a un hombre, un hacendado de la zona vecina conocido por ser un libertino y el mayor enemigo político de don Álvaro, entrar y salir de la posada donde Isabela se hospedaba en secreto. La prueba de la traición era doble. Con la coartada de Rodrigo establecida y la prueba del adulterio confirmada, Casilda centró su atención en el escenario de su acto final, la catedral. Ella sabía que, para que la venganza fuera completa, debía ser pública, un espectáculo de justicia que resonara en la conciencia de toda la colonia. La señora, obsesionada con la imagen y la devoción para lavar sus culpas, asistía a misa mayor cada domingo, siempre entrando con pompa y saliendo con una lentitud exagerada que asegurara que todos la vieran en su esplendor gestante.
Casilda, como su criada personal, debía acompañarla. Casilda comenzó a estudiar la arquitectura de la iglesia y la liturgia con una devoción que asustaba. Medía mentalmente los escalones, la altura, la textura de la piedra volcánica, el ángulo de la caída. Ella sabía que un empujón calculado en el lugar correcto, especialmente en el descenso, donde la mujer embarazada era más vulnerable al desequilibrio, sería devastador. No buscaba una simple caída, buscaba un evento catastrófico que no dejara dudas sobre la fatalidad. La oportunidad se presentó durante una visita de rutina. Mientras esperaban en el atrio, Casilda notó que las baldosas de la segunda plataforma de la escalinata estaban ligeramente flojas, desgastadas por siglos de pisadas. No era un defecto visible, sino una sutil inestabilidad que solo Casilda, al estar acostumbrada a los pisos desiguales de la hacienda, pudo percibir. Decidió que ese sería el punto exacto. No el empuje en la cima, sino el empuje sutil, disimulado por un pequeño tropiezo de ella misma o de la señora justo encima de esa baldosa inestable, magnificado por la altura restante. Su plan no era solo físico, era psicológico. Casilda comenzó a susurrarle a doña Isabela historias de otros embarazos perdidos en la hacienda, cuentos de mala suerte y presagios oscuros, diciendo que el diablo espera a los pecadores en la puerta de la iglesia. Esto exasperó a la ya nerviosa señora, llenándola de una superstición ansiosa. Casilda sabía que, en el momento crucial, el estado mental de Isabela contribuiría a su desequilibrio. La venganza se estaba tejiendo con hilos de piedra, mentiras y terror psicológico. La fecha elegida fue el próximo domingo de Pasión, cuando la multitud sería máxima y la solemnidad del momento haría el impacto del accidente aún más devastador. La justicia poética de Casilda se basa en un secreto de paternidad. En las novelas de venganza, prefieres las historias donde la venganza es fría, planificada y calculada, o donde la venganza es caliente, un acto impulsivo y pasional. Déjanos tu opinión en los comentarios. La semana que precedió al domingo de Pasión fue un torbellino de crueldad amplificada. Doña Isabela, sintiendo la inminencia de su parto y cada vez más susceptible a las supersticiones que Casilda hábilmente sembraba, se volvió insoportablemente irritable. Sus exigencias rozaban la demencia y el castigo por el menor error era humillación pública. Un mediodía, mientras Casilda la asistía en su vestidor, doña Isabela la obligó a arrodillarse y lamer la suela de sus zapatillas, argumentando que el polvo de los barracones había contaminado la pureza de sus aposentos. Casilda cumplió la orden con un rostro de sumisión pétrea, pero sus ojos, que se encontraron con su reflejo en el espejo de cuerpo entero, no mostraban resignación, sino la determinación fría de un asesino. Este acto no fue solo una humillación, fue la confirmación para Casilda de que Isabela no era solo una ama cruel, sino una criatura despojada de toda humanidad. Y su caída, por lo tanto, no sería un crimen, sino una ejecución justificada. El capataz, Rodrigo, seguía en su nube de optimismo ignorante. Su creciente cercanía con Casilda no pasó desapercibida para don Álvaro. El hacendado, aunque distraído por sus propios problemas financieros y la necesidad urgente de legitimar a su falso heredero, poseía un instinto de depredador para detectar la deslealtad en sus subordinados. Don Álvaro notó la laxitud de Rodrigo en la vigilancia de los campos, sus ausencias prolongadas bajo el pretexto de controlar las cercas y, sobre todo, la luz de esperanza en los ojos de Casilda, una luz que don Álvaro sabía que él mismo había extinguido hacía años.
Una noche, don Álvaro esperó a Rodrigo en la galería principal, con una botella de ron añejo a medio terminar y una pistola de bolsillo descansando sobre la mesa de caoba. El interrogatorio fue brutal, aunque se desarrolló en voz baja. Don Álvaro no preguntó directamente por Casilda, sino por las ineficiencias en el manejo de la mano de obra. Rodrigo, confiado en su coartada, intentó desviar la conversación, pero el hacendado lo acorraló con preguntas específicas sobre las cosechas y los castigos que no se habían aplicado, insinuando que el capataz estaba más interesado en asuntos domésticos que en su deber. Finalmente, don Álvaro lanzó el golpe directo. He notado tu interés desmedido en mi propiedad personal, Rodrigo, especialmente en Casilda. Recuerda, capataz, que los esclavos no son tus mujeres, son mis activos. ¿O acaso has olvidado tu lugar? Te he dado libertad de mano dura, pero no licencia para codiciar lo que es mío. Si te atreves a tocar a Casilda con intención de posesión, o si descubro que has puesto un solo dedo sobre ella sin mi permiso para castigo, te juro por Dios que tu próxima paliza será la última que recibas, y no de mi parte, sino de mis perros de caza. Rodrigo palideció bajo su piel curtida. El mensaje era cristalino. Su amo lo despreciaba tanto como a la esclava, considerándolo un perro con correa. La falsa promesa de Isabela y la esperanza de Casilda se desvanecieron en un instante. En lugar de doblegarse, el resentimiento de Rodrigo se dirigió no solo hacia don Álvaro, sino, de manera más peligrosa, hacia Casilda, a quien consideró responsable de su humillación. A partir de ese momento, la vigilancia de Rodrigo se volvió paranoica. Temiendo la ira de don Álvaro, y traicionado por sus propias esperanzas, decidió volverse aún más brutal en el cumplimiento de sus deberes, y esto incluía una supervisión más estricta de Casilda, lo que complicaba fatalmente el plan. Mientras tanto, Casilda había llevado a cabo su último acto de preparación psicológica. Durante el ritual nocturno de peinar el largo cabello de doña Isabela, Casilda, con manos suaves y movimientos deliberadamente lentos, comenzó a hablar en voz baja, casi inaudible. No habló de la iglesia, sino de los hijos que le habían arrebatado, describiendo el terror en sus pequeños rostros y el vacío que había dejado la venta. Ella no pedía piedad, solo describía el dolor. Isabela, inicialmente despectiva, se sintió perturbada por la intensidad de la voz de Casilda y por la imagen que se proyectaba en el espejo. La esclava era una figura espectral de dolor. La señora, queriendo silenciar esa verdad, se giró furiosa y gritó: «¡Cállate, perra! Esos cachorros nacieron para ser vendidos, al igual que los que nacerán de tus entrañas. No tienes derecho al dolor. Y este niño, este que yo llevo, vale más que todos los hijos que podrías parir en un siglo. Si te atreves a mirar mi vientre con envidia, te juro que te desollaré viva, esclava inmunda». Este estallido fue el regalo que Casilda necesitaba. No fue la crueldad habitual, sino la revelación del desprecio absoluto por su condición humana y materna. Casilda sonrió internamente. Había empujado a Isabela al límite de su propia maldad. El sábado, al caer la noche, Casilda se dirigió en secreto al cementerio de la hacienda. Delante de las tumbas sin nombre de sus hijos vendidos, juró que el domingo el cielo y la tierra serían testigos de la justicia que ella misma ejecutaría. No era un acto de ira, era un acto de fe ciega en la venganza. Ella sabía que aunque la atraparan, aunque la ahorcaran, la ruina de los monteros y el castigo de Isabela serían la ofrenda que sus hijos, en el silencio de sus tumbas, merecían. El plan estaba listo, solo faltaba el escenario y el momento preciso. Ya llegamos a la mitad de la historia. Para saber qué tan inmersos están en el drama, díganme, ¿qué personaje creen que terminará traicionando a don Álvaro al final?
escriban Rodrigo, el capataz, o Isabela, la esposa, en los comentarios. El aire de la mañana del domingo de Pasión era denso, cargado con el perfume pesado del jazmín y el miedo silencioso de la hacienda. Las campanas de la catedral tañían con una solemnidad inusual, marcando el paso lento del tiempo que conducía a la inminente tragedia. Casilda se levantó antes del alba. No había dormido, sino meditado sobre la geometría del dolor y la simetría de su plan. Vistió a doña Isabela con las mejores galas, un vestido de terciopelo morado digno de la ocasión litúrgica, adornado con encajes que parecían sudarios. Cada lazo que ataba, cada joya que colocaba en el cuello de su ama, era un grillete que se ceñía con una satisfacción macabra. Doña Isabela estaba más nerviosa que de costumbre. Las palabras sombrías de Casilda sobre presagios y castigos divinos la habían calado hondo. Se quejaba de punzadas en el vientre y exigía un silencio absoluto a su alrededor, mientras se aplicaba ungüentos caros en el rostro para disimular su ansiedad. Don Álvaro, por su parte, estaba inquieto. La presión de las deudas y la necesidad de asegurarse de que el nacimiento del heredero ocurriera sin contratiempos lo tenían al límite. Había organizado una comitiva ostentosa para el viaje a la ciudad, no por piedad, sino para exhibir su prosperidad ante los ojos celosos de sus pares. El capataz Rodrigo iba a caballo a la retaguardia con la tarea explícita de vigilar el carruaje y, sobre todo, a Casilda. Don Álvaro confiaba en que la amenaza de sus perros de caza mantendría al capataz en línea, sin sospechar que Rodrigo, humillado, se había convertido en un observador más peligroso y resentido. El viaje en el carruaje fue un suplicio. Doña Isabela, con su vientre enorme, ocupaba la mayor parte del espacio, relegando a Casilda a un rincón donde apenas podía respirar. En un momento de silencio sofocante, Isabela se dirigió a Casilda con una voz que era una mezcla de desprecio y enfermiza necesidad de control. «Escúchame bien, Casilda. Hoy, en la casa de Dios, te prometo que, si este niño nace sano y es varón, te daré algo que nunca has tenido, un día libre, y luego te venderé a las minas del sur. No me atreveré a tenerte cerca después de que mi hijo tome la leche de otra. Pero si algo le sucede a mi criatura, por un tropiezo tuyo o por un mal de ojo, te juro que don Álvaro no tendrá que mover un dedo. Yo misma me encargaré de que te corten la lengua y te cuelguen de las vigas del trapiche para que los buitres se alimenten de tu carne negra. ¿Entendiste, perra?» Casilda no respondió con palabras, sino con un asentimiento lánguido que ocultaba la convulsión de su alma. La promesa de la venta a las minas del sur era el último clavo en el ataúd de su paciencia. Las minas eran una sentencia de muerte lenta y horrible, un lugar donde los esclavos duraban menos de 3 años. Pero lo que encendió la llama final fue la burla de la señora sobre la leche de otra, una referencia velada al hecho de que Casilda había amamantado a su propio hijo vendido antes de que se lo arrebataran. Casilda, con el corazón convertido en piedra de río, sabía que no había vuelta atrás. La señora había firmado su propia sentencia. Al llegar a la plaza de armas, la multitud era imponente. Familias enteras, comerciantes, soldados y una masa de esclavizados que miraban desde la periferia. Don Álvaro descendió con pompa, ayudando a su esposa a salir con una exageración teatral. Casilda descendió en último lugar, con su rostro oculto bajo una mantilla oscura. El sol del mediodía caía perpendicularmente sobre la catedral, creando sombras afiladas en los escalones de piedra. La entrada fue un desfile de poder, la salida un acto de ostentación aún mayor. Durante la misa, mientras el sacerdote elevaba la hostia y el incienso quemaba la garganta, Casilda estudió a doña Isabela.
La señora rezaba con una intensidad febril, sus labios moviéndose en súplicas silenciosas. Casilda notó la impaciencia de la señora por terminar el ritual, su necesidad de volver a exhibirse ante la multitud. El plan se desarrollaba en la mente de Casilda con una claridad escalofriante. No buscaría el empujón brusco y obvio, buscaría el accidente inevitable. Casilda había visto a doña Isabela tambalearse ligeramente en el descenso en ocasiones anteriores, debido al peso del embarazo y la estrechez de sus zapatos de tacón. Cuando la misa terminó y la muchedumbre comenzó a fluir hacia el atrio, don Álvaro y doña Isabela tomaron la delantera. Casilda se colocó, como era su costumbre, un paso detrás de la señora, actuando como una sombra protectora, atenta a cualquier necesidad de la mujer embarazada. Mientras doña Isabela comenzaba el descenso, lenta y majestuosamente, Casilda sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Justo al llegar a la segunda plataforma, el punto que Casilda había identificado por las baldosas inestables, la señora se detuvo un instante, saludando con la mano a un grupo de damas de la sociedad que la esperaban abajo. Ese fue el momento. Casilda no empujó con fuerza, sino que colocó sus manos firmemente sobre la espalda de Isabela, justo por debajo de los omóplatos, y aplicó una presión seca e inesperada, al mismo tiempo que Casilda simulaba un tropiezo con un pie. La combinación del desequilibrio natural de la gestante, la inestabilidad de la piedra y el empujón calculado de Casilda fue devastadora. El resultado fue lo que el Hooke describió, no un resbalón, sino una propulsión. El grito de doña Isabela se ahogó en el aire caliente mientras su cuerpo rodaba sin control. Casilda se quedó en la cima, viendo cómo la justicia poética se materializaba en el caos. Su corazón no sentía triunfo, sino el frío vacío de una deuda finalmente pagada. El momento de la verdad ha llegado. ¿Qué creen que es lo peor que le puede pasar a don Álvaro por este desastre público? Comenta un adjetivo que describa el futuro que le espera a este hacendado. ¿Será un futuro arruinado, deshonrado o violento? Opina y veamos qué destino le auguran. El sonido del cuerpo de doña Isabela golpeando la piedra de la escalinata resonó en la plaza de armas como un disparo, aniquilando el silencio reverente de la hora sagrada. El terciopelo morado y el encaje blanco se rasgaron, y el mármol, inmutable durante siglos, se manchó rápidamente con un carmesí espantoso. La multitud, compuesta por la aristocracia colonial, se disolvió en un griterío histérico. Mujeres desmayándose, hombres buscando espadas o consuelo, y el pánico generalizado de que la casa de Dios acababa de ser profanada por una tragedia de proporciones bíblicas. Don Álvaro de Montero fue el primero en reaccionar con una furia desmedida que no era de dolor, sino de terror absoluto. El colapso de su esposa significaba la destrucción de su heredero, la anulación de su dinastía y la inminente ruina financiera. Corrió escaleras abajo, sin preocuparse por la herida abierta de su esposa, sino por asegurar el estado del niño. Al ver a Isabela inerte, su rostro transformado en una máscara de desesperación y sangre, Montero levantó la vista hacia la cima de la escalera. Allí, inmóvil como una estatua de bronce, estaba Casilda. No había remordimiento en su postura, solo una calma perturbadora. El grito de don Álvaro no fue un lamento, sino una orden rabiosa que rebotó en los muros de la catedral. Ella fue la esclava, ella la ha empujado. Apresadla, por Dios que nadie la toque, esa criatura me la pagará con cada gota de su sangre. El capataz Rodrigo estaba a la retaguardia, montado a caballo, y había presenciado todo. Vio el movimiento calculado de Casilda, la decisión en sus ojos. En un instante se enfrentó a una encrucijada moral y práctica. Si la defendía, se exponía a la ira de don Álvaro.
Si la acusaba, se convertía en el instrumento de su ejecución. Rodrigo, consumido por la humillación del día anterior y el resentimiento hacia Casilda por su docilidad superficial, tomó una decisión cobarde. Se unió al coro de acusación. Espoleó su caballo gritando a la milicia presente en la plaza: «¡Es ella, Casilda! Acto de brujería y venganza, que la aten y la lleven al calabozo del virrey». La milicia, impulsada por el prestigio de don Álvaro, subió corriendo los escalones. Casilda no opuso resistencia. Cuando la rodearon, sus manos fueron atadas con cuerdas ásperas. Mientras la arrastraban hacia abajo, Casilda mantuvo la mirada fija en don Álvaro, sus ojos negros transmitiendo un mensaje mudo: «La deuda está pagada». El drama se centró entonces en doña Isabela. Fue trasladada de urgencia al interior de la sacristía, un lugar más privado que el Hospital Real, donde un médico de la corte fue convocado a toda prisa. Las heridas eran graves. El pronóstico era funesto para la madre y el niño. Casilda fue encerrada en un calabozo provisional en la guardia militar anexa a la plaza, mientras el rumor de su crimen se extendía como la pólvora, polarizando a la población entre el asombro y la sed de linchamiento. Don Álvaro, completamente descompuesto, permaneció en la sacristía esperando el dictamen médico, el miedo financiero superando al dolor conyugal. Cuando el médico salió, su diagnóstico fue claro y escalofriante. La señora ha sufrido fracturas múltiples y hemorragia interna severa. El niño se ha perdido, don Álvaro. Era un varón, ha muerto antes de poder nacer. El grito de desesperación de don Álvaro fue sordo. Su fortuna, su estatus, su nombre, todo se había desvanecido con la vida de ese niño ilegítimo. El pánico lo invadió, sabiendo que en menos de un día la noticia de la pérdida de su heredero y el escándalo de su esposa rodando por los escalones de la catedral lo condenaría al ostracismo y a la ruina legal. Pero aún quedaba un último acto. El médico hizo un gesto a don Álvaro. Doña Isabela no estaba muerta, pero se desvanecía rápidamente. La sangre le salía por la boca, pero sus ojos estaban abiertos y fijos. Don Álvaro se acercó a su esposa, intentando obtener una palabra de consuelo, de perdón o de venganza contra Casilda. Pero Isabela, en sus últimos alientos, ignoró a su esposo y a la esclava. Sus ojos se fijaron en el capataz Rodrigo, que se había acercado tímidamente. Con una voz apenas un susurro que don Álvaro tuvo que inclinarse para escuchar, Isabela pronunció su confesión agónica, una revelación que Casilda ya conocía, pero que don Álvaro nunca hubiera imaginado. El niño no era tuyo, don Álvaro, era de el vecino, de San Telmo. Yo quería la hacienda, Casilda, Casilda, sabía la verdad. Y con esa última palabra, con el aliento de la mentira que la había sostenido, doña Isabela murió. El efecto de esa confesión fue una explosión silenciosa en la sacristía. Don Álvaro no solo había perdido a su heredero y a su esposa, sino que se había enterado de la burla final. Había defendido una mentira. La venganza de Casilda había trascendido el asesinato. Había expuesto la podredumbre moral del hacendado ante sí mismo, justo cuando su mundo se desmoronaba. Rodrigo, petrificado, ahora entendía que el trato con Isabela y su humillación habían sido por un fantasma, y Casilda, encerrada en la oscuridad, había ganado su guerra contra el poder colonial y la falsedad. La justicia de Casilda fue brutal, pero liberadora. En esta época, ¿qué crees que era el mayor poder? ¿El dinero del hacendado o el secreto de la esclava? Deja tu voto en los comentarios y dime cuál crees que es la verdadera fuerza en esta sociedad. El calabozo de la Guardia Militar no era más que un foso húmedo, iluminado por la luz de una antorcha parpadeante que acentuaba las sombras y el hedor a humedad y desesperación. Casilda estaba encadenada a la pared, con sus manos aún sintiendo el eco del empujón fatal.
No sentía miedo por su propia vida. El miedo había muerto junto con la esperanza de sus hijos. Sentía una profunda y extraña paz. El precio de su libertad, aunque fuera solo por ese instante, era la muerte. El interrogatorio no tardó en llegar. Don Álvaro de Montero, aún con el olor a incienso y la sangre seca en sus manos, entró en el calabozo acompañado por el alguacil mayor, un hombre de leyes corrupto y totalmente supeditado a la voluntad del hacendado. Don Álvaro no buscaba justicia legal, buscaba una confesión que legitimara su furia y, más crucialmente, que desviara la atención de la espantosa verdad que Isabela había susurrado. Don Álvaro se acercó a Casilda, su rostro contraído por la ira y el espanto. «Dime, animal, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué la mataste a ella y a mi hijo? ¿Fue envidia? ¿Fue el diablo que te poseyó?» Él necesitaba una respuesta simple, una confesión de asesinato pasional para cerrar el caso y quemar a la esclava. Casilda, levantando la mirada por primera vez, habló con una voz rasposa pero firme, la voz que había permanecido silente durante años de opresión. No negó el acto, pero reformuló el motivo. «No fue envidia, don Álvaro, fue una deuda cobrada. Ella me arrebató a mis hijos, y ese niño no era el suyo, sino la última burla de su maldad. Usted lo sabe, don Álvaro. Usted sabe que ella trajo una mentira al vientre para quitarle su fortuna. Yo solo hice lo que la justicia de Dios no se atrevía a hacer, eliminar el fruto de su pecado y su arrogancia». El impacto de las palabras de Casilda fue doble. El alguacil mayor, aunque corrupto, se sintió perturbado por la mención del pecado y la ilegitimidad. Don Álvaro, por su parte, se congeló. Ella no había revelado toda la verdad, el nombre del padre biológico, el enemigo político, pero había confirmado su mayor temor. Ella lo sabía todo. Si Casilda hablaba abiertamente en el tribunal, el escándalo de adulterio, la mentira del heredero y la inminente pérdida de la hacienda saldrían a la luz pública, y Montero sería el hazmerreír de la colonia y un hombre en la ruina. La desesperación de don Álvaro se convirtió en un frío cálculo. Ejecutar a Casilda de inmediato por asesinato simple era fácil, pero si ella dejaba tras de sí una nota o un testimonio con el nombre del verdadero padre, su ruina estaba asegurada. Necesitaba silenciarla, pero no podía matarla antes de asegurarse de que el secreto muriera con ella, o antes de que él pudiera encontrar una forma de retener la hacienda, quizás adoptando a un pariente lejano. Su furia se transformó en una negociación sutil. «Tú mientes, perra. Mi hijo era legítimo, pero admito que la señora Isabela fue cruel contigo y que el dolor de tus hijos te ha vuelto loca. Dame una confesión, Casilda. Firma un papel que diga que actuaste por locura, por desesperación, y yo te prometo que tu castigo será menos público. No será la horca en la plaza de armas, sino un encierro en el convento, lejos de los látigos y el sol. Lo juro por Dios». Casilda sonrió, una sonrisa cansada que iluminó su rostro sucio. «Usted miente, hacendado. Usted miente para salvar su dinero, no mi alma. Usted quiere borrar el rastro de la verdad que yo sostengo. Yo no necesito conventos, ni su perdón. Solo le pido una cosa. Antes de que me cuelguen, déjeme ver las tumbas de mis hijos. Es todo. Y después usted puede llamarlo locura o venganza. Pero sepa esto, si usted no cumple mi última voluntad, haré que mi testimonio final ante el juez destruya cada piedra de esta hacienda, nombrando no solo al verdadero padre de su heredero, sino revelando todos sus crímenes». El chantaje era audaz y efectivo. Casilda había convertido su inminente ejecución en un arma. Don Álvaro entendió que su única esperanza era negociar el silencio de Casilda hasta que pudiera mover sus piezas legales.
Aceptó la horrible condición de la esclava, un viaje final y secreto a las tumbas de sus hijos. Pero la negociación no podía ser pública, y la seguridad de Casilda se convirtió, irónicamente, en su prioridad más urgente. Casilda ya no era una esclava, era la guardiana de su ruina. Don Álvaro necesitaba sacarla de la prisión militar antes de que la noticia de la ilegitimidad se filtrara y alguien, quizás el capataz resentido, intentara sacarle la verdad. El juego de poder ha cambiado. Casilda está usando el secreto de Isabela para chantajear a don Álvaro. ¿Quién crees que es el personaje más estratégico en esta saga de venganza? Vota por Casilda, la estratega silenciosa, o don Álvaro, el amo desesperado, en los comentarios. Don Álvaro de Montero, el orgulloso hacendado, se encontraba en la situación más degradante de su vida. Estaba pagando para liberar temporalmente a la asesina de su esposa y su heredero. Había sobornado al alguacil mayor, alegando que Casilda, debido a su estado de demencia, necesitaba un último rito católico en la capilla privada de la hacienda para que su alma no condenara a la familia. El objetivo real era la visita secreta al cementerio para obtener el silencio de Casilda antes de que un juicio público expusiera la verdad de la ilegitimidad. El plan era simple, pero arriesgado. Esa misma noche, don Álvaro llevaría personalmente a Casilda, escoltada por 2 guardias, de regreso a la casona de los Monteros. En lugar de llevarla al calabozo, la dejaría en la capilla para que cumpliera su rito. Tras la visita a las tumbas, don Álvaro la trasladaría discretamente a una prisión de la iglesia, asegurando así su silencio y cumplimiento. Pero el hacendado había cometido un error fatal. No había contado con el resentimiento corrosivo de Rodrigo de la Vega. El capataz, al enterarse del traslado de Casilda y creyendo la versión oficial de la demencia de la esclava, se sintió doblemente traicionado. Primero, por doña Isabela, quien lo había usado para vigilar una mentira, y ahora por don Álvaro, quien lo había humillado y no lo había incluido en el plan de la ejecución de Casilda, negándole la satisfacción final de infligir el castigo. El capataz no creía en la locura de Casilda, había visto la frialdad de su acto, pero la confesión agónica de Isabela, que Montero intentó ocultar, había sido confirmada por los rumores que circulaban entre el personal de la sacristía. El niño no era de don Álvaro. Rodrigo vio en la fuga de Casilda la oportunidad de su propia venganza y, más importante, de su propio ascenso. Si Casilda moría por accidente antes de llegar al convento, el secreto del adulterio moría con ella. Y si Rodrigo lograba impedir la ruina de don Álvaro asegurando el silencio, podría ascender de capataz a mayordomo, quizás incluso obtener tierras por su lealtad. Rodrigo se adelantó a la comitiva, convocó a 2 peones de su extrema confianza, hombres brutales y fieles a su látigo, y se apostó en el sendero del bosque que conducía a la hacienda, un tramo conocido por sus curvas cerradas y la densidad de las sombras. Su plan era emboscar el carruaje, simular un ataque de bandidos y asesinar a Casilda en la confusión, culpando a los supuestos asaltantes. El secreto de don Álvaro estaría a salvo, y Rodrigo obtendría el crédito. El carruaje avanzó lentamente bajo la luna creciente. Dentro, Casilda iba encadenada, flanqueada por los 2 guardias, mientras don Álvaro cabalgaba junto a la ventana. El silencio era pesado. Casilda, sin embargo, no miraba al bosque, sino a don Álvaro. Podía ver el terror en sus ojos, el pánico de un hombre que había perdido el control de su propio destino. Ella era la única que lo mantenía en pie, con la promesa de silencio. Al entrar en el tramo del bosque, Casilda sintió la tensión. Era una mujer de la tierra. Conocía el sonido de la noche y el silencio forzado de una emboscada. Murmuró a don Álvaro en voz baja, sin mirar a los guardias:
Nos están esperando, hacendado. Son sus propios hombres. Lo traicionarán por su miedo. Don Álvaro despreció la advertencia. Estaba convencido de que su poder era absoluto, pero en ese instante 3 figuras salieron de la maleza con los rostros cubiertos con pañuelos. Rodrigo gritó: «¡Al carruaje! ¡Roben el oro y a la esclava!». Los guardias reaccionaron con pánico. Don Álvaro desenfundó su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, una bala rozó su hombro, disparada por Rodrigo, quien actuaba con una mezcla de pánico y adrenalina. En la confusión, don Álvaro cayó de su caballo. Los guardias se abalanzaron sobre los bandidos, dando a Casilda una oportunidad única. Ella aprovechó la agitación, utilizando la pesada cadena que la unía a la pared interior del carruaje. Con una fuerza desesperada, logró romper la débil cerradura del compartimento lateral. Salió del carruaje y, sin mirar atrás, corrió hacia la oscuridad del bosque, hacia la única tumba que le importaba, la de sus hijos. El ataque de Rodrigo, diseñado para contener la verdad, había sido, irónicamente, el catalizador de la fuga de Casilda y la ruina pública de don Álvaro. Don Álvaro ha caído en su propia trampa. ¿Crees que Casilda logrará escapar del bosque? ¿O Rodrigo la atrapará antes de que pueda desaparecer? Deja tu pronóstico, libre o capturada, en los comentarios. Casilda, impulsada por una fuerza que no era física sino espiritual, corría a través del espeso bosque, sus cadenas golpeando rítmicamente contra los arbustos y las raíces. A pesar de los años de trabajo agotador, su conocimiento del terreno era su mayor aliado. Sabía que la oscuridad del cañaveral, un laberinto cortante de tallos altos, era el único lugar donde podía despistar a sus perseguidores a caballo. El cementerio de la hacienda estaba a menos de media legua, y ese era su único destino. Detrás de ella, la persecución se había transformado en una doble cacería. Don Álvaro, herido y despojado de su caballo, estaba frenético. Su objetivo no era la justicia, sino el silencio. Necesitaba encontrar a Casilda antes de que escapara, o peor aún, antes de que el capataz la encontrara. El fracaso de la emboscada de Rodrigo, que había dejado a los guardias aturdidos, había expuesto la traición del capataz. Don Álvaro, cojeando, armado solo con su pistola humeante y el pánico de la ruina, sabía que el capataz era tan peligroso como la esclava. Rodrigo de la Vega, por su parte, también buscaba a Casilda, pero con una motivación diferente. Quería matarla para asegurar su propio ascenso y vengar la humillación que le había infligido, primero al usarlo como su peón ante doña Isabela, y luego al escapar de su emboscada. Rodrigo corría por el cañaveral con la ferocidad de un perro de presa, pero su resentimiento ciego lo hacía descuidado. Casilda se movía con la precisión de una sombra. Finalmente emergió del cañaveral en un pequeño claro donde se encontraba el humilde cementerio de la hacienda, un lugar ignorado por los amos, donde las cruces de madera podridas apenas marcaban las fosas comunes de los esclavos y los peones. Casilda se dirigió directamente a un par de montículos de tierra sin adornos, un poco apartados de los demás. Allí, sin soltar un lamento, cayó de rodillas, abrazando la tierra fría donde yacían sus hijos vendidos. Su visita no era para pedir perdón, sino para confirmar su juramento. Mientras Casilda realizaba su luto silencioso, el sonido de las ramas rompiéndose anunció la llegada de sus perseguidores. Don Álvaro llegó primero, jadeando, su rostro blanco de rabia y desesperación. Al ver a Casilda en el acto de adoración a sus hijos, la verdad de su propio horror se hizo tangible. No la había matado por despecho, la había matado por sus hijos. «¡Casilda! ¡Silencio!», gritó don Álvaro, apuntándole con la pistola temblorosa. «Te doy la opción final. Jura sobre la tumba de tus hijos que la verdad del heredero morirá contigo.
y te prometo que te enviaré al convento para el resto de tus días. No más látigos, no más sol. Casilda se levantó lentamente sin miedo a la boca del arma. Usted no puede prometer nada, hacendado. Usted ya no es dueño ni de su propio nombre. Sus tierras están condenadas y su apellido es una mentira. La única promesa que me queda es que la justicia se hará aquí, hoy. En ese instante, Rodrigo de la Vega irrumpió en el claro, empuñando un machete que brillaba a la luz de la luna. Él no dudó. Su objetivo era silenciar a Casilda para siempre. «Déjela, don Álvaro. Es una bestia. Yo la callaré para siempre». Pero Rodrigo había cometido un error crucial. Al amenazar a Casilda, amenazaba el secreto que don Álvaro intentaba desesperadamente proteger. Para don Álvaro, la vida de Casilda ahora valía más que su propia vida. El capataz se lanzó hacia Casilda, pero don Álvaro, actuando por instinto de supervivencia y no de nobleza, giró bruscamente y disparó su pistola, no a la esclava, sino al capataz. El disparo resonó en la noche. Rodrigo se desplomó con un gemido, el machete cayendo sobre la tierra de las tumbas. La bala lo había alcanzado en el pecho, un castigo final por su ambición traicionera. Don Álvaro miró a Rodrigo, luego a Casilda, y se dio cuenta de la magnitud de la ruina que lo había absorbido. Había asesinado a su capataz, la esclava había escapado, y la verdad de la ilegitimidad estaba a punto de salir a la luz. Casilda, de pie entre las tumbas y el cuerpo moribundo de Rodrigo, finalmente vio el colapso total del poder. Don Álvaro se dejó caer de rodillas, el arma cayendo de su mano temblorosa. Su rostro era de desesperación pura. «Estás libre, Casilda. Ve, mi vida ha terminado aquí». Casilda no esperó. No hubo palabras de perdón ni de burla, solo un asentimiento silencioso. Ella se alejó del claro, adentrándose en el bosque, dejando atrás al capataz muerto, al hacendado arruinado y las tumbas de sus hijos como testigos de la venganza cumplida. La justicia poética se había cobrado su precio, dejando solo escombros humanos en el corazón de la hacienda. El capataz ha pagado su traición con la vida. ¿Creen que don Álvaro merece la misma piedad que él le dio a Casilda, o debe enfrentar el castigo de la ley colonial? Comenten ley o libertad para don Álvaro. Al amanecer, la escena del crimen en el cementerio de la hacienda fue descubierta por los pocos peones que se atrevían a acercarse al lugar. Encontraron el cuerpo inerte de Rodrigo de la Vega, el capataz, con un tiro de pistola en el pecho. Cerca de él, don Álvaro de Montero estaba sentado con la mirada perdida y el arma humeante a su lado. No opuso resistencia. Su mente se había fracturado bajo el peso de la ruina, el adulterio expuesto y el asesinato que había cometido para proteger una mentira que ya no existía. La versión oficial de don Álvaro, dictada en un estado de shock catatónico, fue una mezcla de verdades deformadas y mentiras desesperadas. Confesó haber disparado a Rodrigo, alegando que el capataz había orquestado el ataque al carruaje para robar y liberar a Casilda, su cómplice de locura, y que el capataz había conspirado con doña Isabela en sus últimos meses, aunque por motivos desconocidos para él, omitió, por supuesto, la ilegitimidad del niño. La sociedad colonial, sin embargo, estaba hambrienta de drama. La muerte de la señora embarazada en la catedral, seguida por el asesinato del capataz en la hacienda, alimentó los rumores de brujería, pasiones prohibidas y una maldición que pesaba sobre los Montero. La noticia de la muerte del heredero ilegítimo, combinada con la cláusula testamentaria de Montero, significó el colapso financiero total. Don Álvaro fue arrestado bajo los cargos de asesinato y aunque la élite intentó protegerlo para evitar el escándalo, el peso de la ley y sobre todo la presión de sus acreedores y el primo lejano que heredaría la fortuna se hicieron sentir.
Don Álvaro de Montero, el otrora poderoso hacendado, pasó de ser el amo de vidas a ser un prisionero miserable, esperando un juicio que solo retrasaría su deshonra pública. Su riqueza fue incautada, la hacienda quedó bajo la administración de la corona y su destino final sería el ostracismo o un exilio forzado. La venganza de Casilda había tardado años en gestarse, pero en menos de 24 horas había desmantelado el imperio de los Montero. Mientras el mundo colonial se consumía en chismes y el desmembramiento de la fortuna de Montero, Casilda se movía hacia su libertad. Había dejado atrás sus cadenas en el bosque, utilizando una piedra para romper el eslabón oxidado. Sin dinero ni recursos, su única moneda era su conocimiento del terreno y la experiencia de una vida sobreviviendo. Sabía que la búsqueda sería superficial. La milicia estaba más preocupada por controlar el caos en la capital y la herencia de Montero que por una esclava fugitiva que ya había cumplido su objetivo de destruir al amo. Casilda se dirigió hacia las montañas, una región conocida por albergar pequeños asentamientos de cimarrones, esclavos fugitivos que habían construido una vida fuera del alcance de la ley colonial. El camino fue arduo y peligroso, marcado por el hambre, el frío nocturno y el constante miedo a los perros de caza. Pero por primera vez en su vida, el dolor físico no estaba acompañado por el dolor de la humillación. Al llegar a las faldas de la sierra, Casilda se encontró con una pequeña aldea de cimarrones. Al principio fue recibida con cautela. La historia de la esclava que había empujado a la señora embarazada por las escaleras de la catedral ya había viajado por los caminos, exagerada y mitificada. Cuando Casilda se presentó, no como una víctima, sino como la ejecutora de una justicia largamente esperada, la resistencia se convirtió en respeto. Ella no pidió un lugar, sino que ofreció su experiencia en curaciones de hierbas y su conocimiento de los movimientos de los hacendados. Casilda pasó el resto de sus días en esa comunidad, lejos del látigo y las cadenas. Su libertad, sin embargo, no fue un cuento de hadas. La pérdida de sus hijos y la violencia que había presenciado y ejecutado la habían marcado para siempre. No se casó, ni tuvo más hijos. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso del precio de la libertad y el costo de la venganza. Ella no era una figura de la historia oficial, sino una leyenda susurrada en los barracones y las chozas, un mito de la venganza colonial. La esclava que se atrevió a derribar al poder desde sus cimientos más sagrados, usando la verdad como su arma más letal. Casilda pagó un precio muy alto por su libertad. Para ti, ¿la venganza de Casilda trajo paz o solo más dolor? Deja tu reflexión en los comentarios. El tiempo, el gran juez imparcial, se encargó de erosionar el escándalo, aunque nunca pudo borrarlo por completo. La casona de los Monteros, una vez símbolo de poder inquebrantable, quedó en el abandono, sus mármoles y maderas nobles cayendo en un deterioro melancólico bajo la administración de los nuevos dueños. El primo lejano que heredó la fortuna. Nadie quería habitarla. Se rumoreaba que el espíritu de doña Isabela, encadenado al arrepentimiento y la mentira, vagaba por los pasillos, buscando al hijo que nunca había tenido realmente y albergando el recuerdo del cuerpo rodando escaleras abajo. Los esclavos liberados por el cambio de administración hablaban de una justicia divina que había llegado a través de una mano humana. Don Álvaro de Montero, el hacendado que había intentado comprar el silencio de su esclava con promesas vacías, fue juzgado en un tribunal avergonzado y presionado. Aunque logró evitar la horca gracias a sus conexiones y al esfuerzo por ocultar la verdad del adulterio, el asesinato del capataz, Rodrigo, y el escándalo público aseguraron su condena. Fue despojado de sus títulos y propiedades y enviado a un presidio remoto en las islas, un castigo más lento y humillante que la muerte. Allí, solo,
sin la adulación de sus subordinados ni el lujo que definía su existencia, don Álvaro pasó el resto de sus días en una locura melancólica, susurrando el nombre de Casilda y el de sus hijos perdidos, el verdadero heredero de su conciencia. La verdad sobre la paternidad del niño, aunque nunca se hizo pública en un documento legal, se convirtió en un secreto a voces entre la élite colonial. La burla de la sociedad hacia la figura de don Álvaro fue la humillación final que Casilda había buscado, la anulación social, la destrucción de su prestigio. Casilda, al sobrevivir y desaparecer, había asegurado que la historia de la venganza no fuera una simple nota al pie de página sobre una esclava loca, sino una advertencia a todos los hacendados, que el poder basado en la mentira y la crueldad es tan frágil como la piedra desgastada. La comunidad cimarrón donde Casilda encontró refugio se convirtió en un faro de resistencia silenciosa. Ella nunca habló de su acto con orgullo, sino con una resignación sombría. Su cuerpo llevaba las marcas del látigo, su alma, las cicatrices de la pérdida y la violencia que la había liberado. Entendió que la venganza no trae la felicidad, sino la finalización de una deuda. Su legado no fue de odio, sino de la implacable demostración de que incluso el más humilde, cuando es despojado de todo, posee la fuerza para derribar al más poderoso. El mármol roto de la catedral no solo marcó la muerte de doña Isabela, sino el principio del fin de una era de impunidad. Años después, cuando Casilda, anciana y respetada por su comunidad, cerró los ojos por última vez, su cuerpo fue enterrado mirando hacia el este, hacia la costa, un símbolo de su origen robado y de la libertad que ella misma se había otorgado. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia para los niños de la sierra, un relato de que la opresión tiene un costo y que a veces la justicia no espera a la ley de los hombres, sino que desciende de una escalera sagrada, empujada por una mano que no tiene nada que perder. Y así concluye la saga de Casilda, la esclava que reescribió su destino con un empujón calculado en la casa de Dios. La justicia poética no siempre viste de leyes, a veces se disfraza de venganza. Vimos cómo el hacendado que creía tener el control total fue desmantelado por una mentira íntima y una esclava que ya no temía a la muerte. El precio fue alto, la vida de doña Isabela, la de Rodrigo y la deshonra eterna de don Álvaro. Pero el mensaje resonó. La crueldad engendra el caos y la opresión siempre genera una resistencia que espera su momento. Los monteros cayeron, no por un ejército, sino por el peso de sus propios pecados. Si esta historia de secretos, drama y justicia sombría te ha mantenido al borde del asiento, entonces eres parte de nuestra cofradía de venganza colonial. No te vayas sin antes suscribirte al canal y activar esa campana para no perderte las historias que la historia oficial ignora. Y si crees que la venganza de Casilda fue merecida, comparte este video para que la leyenda de la esclava que empujó a la señora por las escaleras de la catedral se convierta en el susurro que rompa el silencio del pasado. Hasta la próxima saga.